Vamos a 1 Timoteo capítulo 6. Vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Dice la palabra de Dios: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es llamativo el que nos diga el versículo 7 que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Es decir, venimos hablando acerca de las dudas y este pasaje quiere despejarnos una duda que posiblemente muchas personas tengan en su vida, en su corazón, al creer que al final algo nos vamos a llevar de esta tierra. Y por eso es que hay personas que amontonan, atesoran, guardan, no se quieren desprender de las cosas. Si es necesario, a veces, en muchas ocasiones, las personas dejan de comprar cosas útiles para su vida, cosas necesarias, porque quieren guardar el dinero. Y está bien, porque la palabra de Dios nos enseña a ser prudentes, como la hormiga que guarda en el verano para el tiempo del invierno. Pero no al punto, hermanos, de que nosotros lleguemos a pasar necesidad por atesorar, pensando que vamos a sacar de este mundo. Me refiero cuando nosotros dejamos de suplir nuestras necesidades o dejamos de adquirir cosas que son prioridad para la existencia del hombre. No me refiero a hacer gastos innecesarios. Pero el pasaje nos dice: sin duda nada podremos sacar. Escuche, si hay algo que la palabra siempre quiere mostrarnos a nosotros, son verdades absolutas. Es decir, la palabra nunca nos da verdades relativas, verdades que puede que sí, puede que no, de acuerdo al tiempo, la cultura, la época, pueden variar. No, cada vez que la palabra nos enseña algo, nos afirma algo, son verdades, son principios que no importa el tiempo, no importa la cultura, no importa la sociedad en la que estemos viviendo, siempre se mantendrán firmes. Entonces aquí hay una verdad: sin duda nada podremos sacar de este mundo, hermanos y hermanas, nada vamos a poder sacar. Así que eso es algo que quiero que tengamos allí, que posiblemente ya lo sepamos, pero que Dios quiere recordarnos esa verdad para que nosotros no tengamos dudas acerca de lo que va a suceder con los bienes que nosotros adquiramos en esta tierra. Y por eso es que el versículo 8 nos invita, hermanos, en vez de estar preocupados por el futuro, por el atesorar, por el enriquecernos, el versículo 8 nos dice: así que, es decir, basado en esta verdad, en que no importa lo que tú y yo consigamos en esta tierra, no importa si llegamos a ser las personas más ricas de este planeta, así que, por esa verdad, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Si usted recuerda, el pueblo hebreo que salió de la tierra de Egipto, llegó un momento en el que ya no le contentaba tener sustento y abrigo. Ellos querían algo más. Y eso es lo que veíamos la semana pasada, que en la insatisfacción nos puede llevar a creer que Dios no está siendo bueno con nosotros. Escuche, el problema no es Dios, el problema es la insatisfacción que hay en nuestros corazones. Eso nos lleva a pensar de que Dios no está siendo bueno con nosotros. Eso nos lleva a creer que nosotros merecemos más de lo que ya tenemos. Y es algo que a menudo le sucede a los hijos. Los hijos muchas veces miden el amor de los padres por lo que les dan. Entonces ellos piensan: bueno, pero yo creo que merezco más. Yo creo que mis padres me tendrían que dar más. Y eso fue lo que le sucedió al pueblo hebreo. Ellos decían: bueno, si Dios se tomó el trabajo de enviar a un hombre a sacarnos de la esclavitud de Egipto, ¿cómo es que ahora nos saca este desierto y nos da solo este pan? Que eso es lo que era llamativo, ¿no? Nada tenemos sino solo este pan. O sea, tenían algo, pero ellos pensaban que merecían algo más. Y eso es lo que sucede, hermanos, muchas veces con nosotros. Que sentimos que merecemos más de lo que estamos recibiendo. Que pensamos que Dios tendría que darnos muchas cosas más de las que hasta hoy Dios nos ha permitido tener.
Alguien dijo muy acertadamente, qué bueno que Dios no tiene un solo atributo. Qué bueno que Dios tiene muchos atributos que a veces ignoramos. Porque si Dios tuviese solamente el atributo de la justicia, escuche hermanos, usted y yo recibiríamos lo que merecemos. ¿Sabe qué es lo que merecemos? La condenación eterna. Pero qué bueno que Dios no es solamente justo. Qué bueno que Dios es amoroso y misericordioso. Y Él no pasa por alto su justicia por ser misericordioso y amoroso. Porque ya nosotros hemos aprendido que la justicia de Dios se cumplió en Jesús. Es decir, Dios no pasó por alto su justicia y se inclinó por el amor. Dios fue justo al condenar el pecado de todos nosotros en su Hijo y por amor perdonarnos. Pero ese no es el tema de hoy. Lo que quiero que veamos, hermanos, es esto. ¿Cuántas veces usted y yo hemos experimentado lo que sintieron los hebreos en el desierto? Que no estaban recibiendo de Dios lo que ellos merecían. ¿Cuántas veces usted y yo hemos sentido que Dios tendría que darnos muchas más cosas de las que ahora tenemos? Y pensamos, en muchas ocasiones llegamos a pensar, pero si Dios está bendiciendo a tal o cual persona, ¿por qué si la palabra me dice que Dios me ama a mí, yo no estoy recibiendo lo que yo considero que merezco? Mire lo que pasaba con este salmista, con el sabio Salomón, que él se puso a meditar, a reflexionar en lo que sucedía en la vida, y él llegó también a sentir o a experimentar esto que acabamos de decir, es decir, que hay personas que parece que Dios las trata mejor que a nosotros. En Eclesiastés capítulo 8, versículo 14, y si hay jóvenes que deseen unirse a los grupos de jóvenes de estudio, esto es lo que ellos han estado meditando en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 8, versículo 14. Daniel, ¿nos puede leer ese pasaje? Dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Miren lo que empezó a reflexionar Salomón, y recordemos, Salomón fue el hombre inspirado por Dios para escribir 3 de los libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Bueno, se cree que 3, o uno de ellos fue parte escrito por Salomón, que fueron los Proverbios, otro fue el libro de Eclesiastés y otro el Cantar de los Cantares, ¿ya? Y aquí tenemos a Salomón reflexionando acerca de la vida, y él dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, hay justos a quienes les sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos que les sucede como si hicieran obras de justos. O sea, lo que él está diciendo es, yo me pongo a meditar y veo a personas creyentes, fieles, que aman a Dios y no les va tan bien en la vida. Y veo a personas rebeldes, desobedientes, que niegan a Dios, que incluso han sido declarados ellos mismos ateos, y les va bien. Entonces el escritor de Eclesiastés dice, hombre, yo no entiendo esto. Miren cómo lo dice la traducción lenguaje actual. Es casi la misma idea. Dice, en este mundo pasan cosas que no tienen sentido. A la gente buena le va como si fuera mala, y a la gente mala le va como si fuera buena. Yo digo que esto no tiene sentido. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en esa posición? Eso es lo que pensaban los hebreos. Bueno, yo no le encuentro sentido. ¿Cómo así? Que cuando nosotros estábamos en Egipto, allá comíamos carne, pescado, ajos, puerros, cebollas. Les costaba, porque a ellos les costaba, pero se las podían comer. Y resulta aquí ahora que Dios los ha sacado de la esclavitud de Egipto, solamente tienen maná. Ellos dicen, esto no tiene sentido. ¿Para qué nos sacó Dios? Y es lo que le dicen a Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No le encontraban sentido.
Bueno, hermanos, a veces usted y yo comenzamos a dudar de si Dios es justo, de si Dios es bueno, porque comenzamos a ver lo que sucede alrededor y decimos, hombre, yo no entiendo la vida. ¿Por qué? ¿Por qué si yo le temo a Dios? ¿Por qué si yo amo a Dios? ¿Por qué si yo trato de obedecer los mandamientos de Dios? ¿Por qué si yo trato de ser una persona fiel, consagrada, piadosa, temerosa, que busco siempre hacer lo que a Él le agrada? ¿Por qué yo no estoy viendo en mi vida bendiciones? Y es aquí donde nosotros necesitamos meditar, hermanos. ¿Cómo es que nosotros estamos viendo nuestra vida como hijos de Dios? O sea, ¿cuál es la perspectiva que nosotros tenemos como creyentes? ¿Qué es lo que usted y yo pensamos que merecemos de parte de Dios como creyentes? ¿Cómo es que nosotros estamos teniendo la concepción de lo que significa ser un hijo de Dios? ¿Será acaso, hermanos, que los evangelios que se están predicando en el mundo han comenzado a calar en nuestros corazones? Ese evangelio de la prosperidad, donde se le enseña a las personas, mira, Dios es el dueño del oro y de la plata, y si tú eres un hijo, tú tienes derecho a tener también. Entonces las personas acuden a iglesias donde se les motiva eso, donde se les inculca eso, que si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que declarar que la bendición va a llegar a tu casa, tienes que declarar que tu negocio va a prosperar, va a crecer, se va a volver una multinacional, tienes que declarar que esa vivienda a la cual estás pagando arrendo un día será tuya, tienes que declarar que si ahora estás andando en servicio público, Dios te va a conceder un vehículo y tú tienes que declararlo y por la fe lo vas a recibir. ¿Será acaso, hermanos, que eso se ha comenzado a introducir en nuestros corazones? ¿Será que la iglesia del Señor está siendo permeada por esos falsos evangelios, esos pseudoevangelios, en donde nosotros hemos llegado a creer eso y entonces no estamos viendo cómo es que las personas que sí van a ese tipo de iglesias, de congregaciones, les va bien, a pesar de que se les enseñen cosas que no son verdad, y nosotros que pertenecemos a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor, no nos está yendo tan bien? Hermanos, ¿cómo es que nosotros estamos observando o qué concepción tenemos nosotros de lo que significa ser un hijo de Dios? Para eso, hermanos, yo quisiera responder esa pregunta con un ejemplo de las Escrituras, con un hombre que llegó a entender su vida no de acuerdo a lo que veía en el mundo, sino de acuerdo a lo que él sentía en su corazón, a su fe y sus convicciones en Dios. Vamos a Filipenses, y esto ya se estudió con la iglesia. Filipenses capítulo 4, versículo 12 al versículo 18. Daniel, si nos puede leer este pasaje, Filipenses 4, del 12 al 18. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Amén. Miren la perspectiva que tenía el apóstol Pablo de lo que significa ser un hijo de Dios. ¿Qué fue lo que él aprendió? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Escuchen lo que aprendió este siervo del Señor, porque esa es otra falsa concepción, que a los siervos de Dios no les puede faltar nada, porque si son siervos de Dios todo lo pueden tener, todo lo deben tener, perdón. Miren lo que dice Pablo: sé vivir humildemente.
y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Y escuche, aquí la palabra tener hambre no es metafórica, no es una frase hiperbólica, no es que Pablo estaba exagerando, no es que él exageró para que los hermanos entendieran que si en algún momento llegamos a pasar una necesidad. No, él no está exagerando, él está utilizando un lenguaje literal. Lo que él está diciendo es: yo he pasado hambre, yo he tenido que vivir en muchas situaciones con escasez, con necesidad, y he aprendido a estar contento con esto. Hermanos, esa es la concepción de un verdadero hijo de Dios. No es la concepción de que decláralo y recíbelo, decrétalo y Dios te lo dará. Y si no tienes es por tu falta de fe, porque no has orado con fe, con convicción, lo que vamos a estudiar más adelante en estas reflexiones. No, hermanos, el apóstol Pablo era un hombre de fe. ¿Cómo lo sabemos? Usted va a encontrar en los saludos o en las despedidas de sus cartas, siempre dice: orando por todos vosotros, orando en todo tiempo, los llevo en mis oraciones, siempre me acuerdo de vosotros en mis oraciones. Era un hombre de oración, y a mí me avergüenza mucho esto, porque yo miro esa vida de oración de Pablo y yo digo: Dios mío, qué vergüenza al lado de Pablo comparar mi vida de oración. Yo oro, y sé que usted también y yo oramos, hermanos, pero comparar nuestra vida de oración con la vida del apóstol Pablo, por lo menos a mí me da vergüenza compararla. Entonces, si hablamos de que es la oración la que nos concede recibir todo lo que queremos, hermanos, ¿por qué entonces el apóstol Pablo menciona que él ha aprendido a tener abundancia, pero también a tener escasez? Y es por eso, hermanos, que ese versículo 13 que tanto se usa y que muchas veces nosotros lo compartimos, hermanos, ese versículo 13 está sobre ese contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es que cuando usted vaya a salir a la calle y entonces usted dice: bueno, voy a ir a trabajar y yo sé que está el virus, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a ir a jugar un partido de fútbol y yo sé que vamos a ganar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a ir a vender ciertas cositas por aquí y Dios me va a proveer que me las compren porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, hermanos, ese pasaje está sobre el contexto de la escasez, de la necesidad, de pasar hambre, de estar en momentos de aflicción, de estar en momentos de necesidad. Sobre esa base es que está ese pasaje: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y miren lo que dice el versículo 17. Porque pareciera, hermanos, que cuando se leyó esta carta, algunos pensaban: Pablo lo que nos está reclamando. O sea, lo que nos está diciendo es: hey, se estaban demorando con mi ayuda. No, Pablo no dice eso. Porque el versículo 17 dice: no es que busque dádivas. Es decir, no les acabo de dar gracias por lo que he recibido porque los esté halagando, esté utilizando palabras lisonjeras para sacar provecho y de que ustedes se sientan muy elevados y eso los motive a dar, porque a veces eso es lo que buscan las personas. Y dicen: hermano, yo le agradezco porque es que de los únicos que se preocupa por mí, usted, hermano. Entonces la persona se siente como que: ay, sí, yo soy el único que se preocupa, hermano, ¿qué más necesita? A ver, tenga, aquí le doy. No, Pablo no actuaba de esa manera. Pablo no era un hombre carnal que estaba buscando a las personas por interés. Pablo les dice: no es que busque dádivas, o sea, yo no estoy buscando regalos de parte de ustedes, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Versículo 18: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahora, es posible que los donativos o la ofrenda que le envió la iglesia de Macedonia le haya suplido a Pablo todas sus necesidades. Pero, escuche, hermanos, ¿dónde se encontraba Pablo? ¿Usted sabe dónde se encontraba Pablo cuando escribe esta carta? En la cárcel. Y estando en la cárcel, él no dice: bueno, recibí comida, recibí dinero, pero y estoy en la cárcel, ¿para qué me sirve? Hay personas que piensan así. Hay personas que sienten que para qué tener todo lo que tienen si no pueden salir a la calle a disfrutarlo, y más en esta época de cuarentena, de estar en la casa encerrados. Pero miren, Pablo
no se está quejando por estar en la cárcel. Pablo le da gracias a Dios por haber recibido esa ayuda de los hermanos de Macedonia en medio de la prisión. Y ahora, yo espero, hermanos, que no olvidemos 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Porque en 2 Corintios capítulo 8 nos dice cuál era la condición socioeconómica de las iglesias de Macedonia. Cuando usted lea 2 Corintios 8, usted se va a encontrar que los hermanos de Macedonia en su profunda pobreza, dice profunda pobreza, es decir, no eran hermanos adinerados, no era que la economía de Macedonia era mejor que la de otros lugares como sucede hoy en día, donde hay economías mejores que las nuestras y al cambio el dinero rinde más. Ya, no es lo mismo que usted le envíen ahora $100, que en estos momentos en Colombia está como en 350,000 pesos, que eso es mucho dinero para lo que nosotros gastamos aquí. No era que en esa época el cambio daba mucho dinero, no, porque los hermanos estaban en profunda pobreza. Pero de su profunda pobreza ellos aprendieron que no habían traído nada de este mundo, nada se iban a poder llevar, entonces ¿para qué guardar aún lo poco que tenían? Estuvieron dispuestos a darlo. Y el apóstol Pablo, allá en la prisión, recibe eso y dice, gracias hermanos, todo lo puedo en Cristo. Estoy en la cárcel, pero estoy contento porque he recibido de Epafrodito lo que ustedes enviaron. Y estoy lleno, lo he recibido todo, tengo abundancia, diferente al pueblo hebreo. Estaban libres, tenían alimento por el cual no tenían que trabajar y dicen, ¿y para qué tenemos esto? Hermanos, a veces nosotros estamos en esa condición. Dios nos está bendiciendo y nosotros decimos, pero ¿y para qué esto si no tengo aquello? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros somos seres insaciables y hasta que no encontremos nuestra llenura y nuestra plenitud en Dios, vamos a seguir en este mundo llenos de dudas, pensando, ¿por qué Dios no me da a mí lo que otros tienen? ¿Por qué no me da todo lo que yo quiero? Hermanos, hasta que no encontremos en Dios nuestro deleite, vamos a vivir así, hermanos. Yo espero que hayamos aprendido del apóstol Pablo a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Y hermanos, que no pensemos que estamos recibiendo muy poco a comparación de otros. Usted y yo, hermano y hermana, que somos miembros de la iglesia del Señor, tenemos algo que no hay dinero que lo pague. Tenemos algo que nadie podrá comprar: la salvación eterna de nuestras almas por el sacrificio de Cristo Jesús. Si tenemos eso, lo tenemos todo, hermanos. Por eso es que la carta a los Colosenses enseña eso. Cristo más nada igual a todo. Todo más nada, todo sin Cristo igual a nada, hermanos. Si usted y yo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si usted y yo lo tenemos todo y no tenemos a Cristo, no tenemos absolutamente nada. La pregunta para esta noche, una duda positiva para nosotros. Estamos hablando de luchar contra la duda, pero hay dudas buenas porque nos ayudan a meditar. Una duda positiva para nosotros en esta noche. ¿Cómo estamos midiendo nosotros las bendiciones de Dios? Preguntémonos, ¿cómo mido yo las bendiciones de Dios? ¿Por la cantidad de bienes que tengo? ¿Por las cosas que recibo? ¿Por la abundancia que tengo en mi casa? ¿Por las cosas materiales que he podido conseguir? ¿Así estamos midiendo las bendiciones de Dios? Yo espero que no. Yo espero que no. Terminamos, hermanos, con Salmo 27:13. Salmo 27:13. Y espero, hermanos, que me entiendan. No estoy diciendo que Dios no nos bendiga con abundancia. Dios lo puede hacer. Dios tiene el poder de hacerlo. Pero no midamos las bendiciones de Dios de esa manera. Ya, porque Efesios 1:3 en adelante, que estamos estudiando con nuestro hermano Juan Carlos los días miércoles. Los invito para mañana a las 7 de la noche. Hemos estudiado que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya tenemos todas las bendiciones espirituales. Hermanos, no midamos las bendiciones de Dios por lo material. Mire lo que dice Salmo 27:13 y 14. Daniel. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová,
esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Mire lo que dice el salmista: hubiera yo desmayado, es decir, me hubiera caído, me hubiera postrado, hubiese detenido mi avance espiritual, si no creyese que veré la bondad de Jehová. Es decir, yo estoy seguro que Dios va a mostrar su bondad, sus bendiciones, sus beneficios para mí. Estoy convencido. Pero ¿dónde, hermanos? En la tierra de los vivientes. No se refiere a una tierra literal. Se refiere, hermanos, a la vida eterna. ¿Dónde tenía puesta su esperanza el salmista de las bendiciones de Dios? ¿Aquí en la tierra? No, hermanos, en la eternidad. Por eso la pregunta: ¿cómo estamos midiendo nosotros las bendiciones de Dios? ¿Por las cosas que recibimos aquí? No, hermanos. Y por eso es que el versículo 14 dice: esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Hermanos, que estemos esperando en el Señor. No solo para esta vida, sino que estemos esperando para la vida venidera. Si hemos sentido en algún momento que Dios no nos está tratando como merecemos, pensemos, hermanos, en nuestros pecados, y allí nos daremos cuenta que Dios no nos está tratando como merecemos por su amor. Porque si lo hiciera de esa manera, hermanos, todos estaríamos condenados. Si Dios nos bendice, gloria a Dios. Si pasamos necesidad, gloria a Dios. ¿Qué quiere el Señor? Enseñarnos a tener contentamiento, teniendo abundancia o teniendo escasez.